La noticia que nadie quería escuchar acaba de estallar. Jerry Moa, la Bratz jarocha, habría sido víctima de un hecho macabro. Yo no te voy a disparar, mija. A mí me gusta ver sufrir a la gente. Mira, nomás te voy a dar una probadita. Con mija. Después de semanas de amenazas de muerte y una desaparición misteriosa, ahora circulan versiones estremecedoras que apuntan a lo peor. Yo hago responsable a Lonche y sus fanáticos, que se hacen llamar los Fes. Jerry Moa siempre se había caracterizado por hablar sin filtros, por contestar de frente a las críticas y por no dejarse intimidar ni por sus detractores ni por los escándalos que constantemente giraban en torno a su vida. Sus transmisiones en vivo eran un campo de batalla donde ella se convertía en la protagonista absoluta, riéndose de los insultos y respondiendo con la misma fuerza con la que era atacada. Por eso, cuando aquella noche apareció más seria de lo habitual y con un tono cargado de tensión, sus seguidores sintieron que algo distinto estaba ocurriendo. En medio de la transmisión, Jerry detuvo de golpe la conversación y, mirando fijamente a la cámara, confesó que había recibido fuertes amenazas de muerte. No es un juego, no son simples haters, esta vez va en serio, dijo con la voz temblorosa. Sus palabras cayeron como un balde de agua fría entre los miles de espectadores que estaban conectados. Muchos pensaron al inicio que se trataba de una exageración o una estrategia más para encender polémica, pero la expresión en su rostro no dejaba lugar a dudas, estaba asustada. Los comentarios comenzaron a inundar la pantalla. Algunos le pedían que no se dejara vencer, que siguiera siendo la misma guerrera de siempre, otros, sin embargo, le imploraban que tomara precauciones y que no subestimara la situación. La influencer explicó que los mensajes que había recibido contenían detalles muy específicos de su vida personal, mencionaban direcciones, nombres de personas cercanas e incluso horarios de sus actividades diarias. Eso fue lo que la hizo entender que no se trataba de simples ataques virtuales, sino de advertencias con un trasfondo mucho más oscuro. Durante el en vivo, Jerry se mostró por primera vez vulnerable. Reconoció que había pensado en guardar silencio y no revelar nada, pero decidió hacerlo porque sentía que su seguridad estaba en riesgo y porque quería dejar constancia de lo que estaba viviendo. Si algo me pasa, ustedes ya saben por qué, declaró, generando un silencio incómodo entre quienes escuchaban. La transmisión terminó de manera abrupta. Muchos se quedaron con la sensación de que la Bratz jarocha había dado un grito desesperado pidiendo ayuda, un grito que marcaría el inicio de su desaparición temporal. Ese instante fue el punto de quiebre en su historia. La mujer que nunca se callaba, que se alimentaba del escándalo y de la confrontación, estaba enfrentando por primera vez algo que ni su carácter explosivo ni su fama podían controlar, el miedo a perder la vida. El cambio fue inmediato y notorio. Durante meses, Jerry Moa había mantenido una presencia constante en redes sociales, alimentando a diario a sus seguidores con transmisiones en vivo, historias cargadas de humor ácido, polémicas interminables y confesiones personales que se convertían en tendencia. Sin embargo, tras la confesión sobre las amenazas de muerte, algo se quebró en su rutina. Poco a poco, los en vivos desaparecieron de su perfil, las publicaciones cesaron y su voz dejó de resonar en los timelines de sus fans. La ausencia no pasó desapercibida. En cuestión de horas, sus seguidores comenzaron a preguntarse qué ocurría. Algunos pensaron que se trataba de una estrategia publicitaria, una forma de crear expectativa antes de su regreso triunfal. Pero con el paso de los días, el silencio se volvió tan prolongado que ya no quedaban dudas. Jerry había tomado una decisión drástica. Fuentes cercanas confirmaron lo que muchos temían, la llamada Bratz jarocha había optado por esconderse y desaparecer temporalmente del ojo público. Se decía que estaba refugiada en un lugar seguro, rodeada únicamente por un pequeño círculo de confianza. El miedo a que las amenazas se convirtieran en una realidad había superado incluso su necesidad de estar conectada y su instinto de confrontar a quienes la atacaban. La prensa de espectáculos no tardó en encender la polémica. Programas locales comenzaron a especular sobre su paradero, mientras en redes sociales circulaban todo tipo de rumores. Algunos aseguraban que había salido de Veracruz, otros que estaba escondida en casa de un familiar bajo estricta vigilancia. Lo cierto era que nadie sabía con certeza dónde estaba ni cuánto tiempo planeaba permanecer en silencio. El contraste resultaba impactante. La mujer que días atrás parecía invencible, que respondía con ironía a las críticas y que nunca se dejaba intimidar, ahora estaba en la sombra, resguardando su vida en un anonimato forzado. Para sus seguidores más fieles, la desaparición fue un golpe duro, para sus detractores, en cambio, un motivo de burla y especulación. A medida que las horas se convirtieron en días, y los días en semanas, la tensión crecía. Cada ausencia de Jerry no solo alimentaba la preocupación de quienes la admiraban,
sino también la certeza de que esta vez no se trataba de un simple drama digital, sino de una amenaza real que había logrado lo impensable, apagar la voz de una de las figuras más polémicas del Internet mexicano. La desaparición repentina de Yeri Mua no fue un simple acto de silencio, fue una declaración silenciosa de miedo, resistencia y supervivencia. La desaparición de Yeri Mua dejó un hueco imposible de ignorar en el mundo digital. Sus seguidores, acostumbrados a verla encender transmisiones a cualquier hora del día, comenzaron a impacientarse. Lo que en un inicio parecía un descanso breve se transformó en una inquietante ausencia que desató todo tipo de especulaciones. En grupos de Facebook, cuentas de fanáticos y páginas de espectáculos empezaron a circular rumores. Algunos aseguraban que Yeri se había refugiado en un pequeño pueblo de Veracruz, alejada del bullicio de la ciudad. Otros afirmaban que había salido de México para protegerse. Las versiones eran tantas que resultaba imposible distinguir la verdad de la invención. Pero todas coincidían en un mismo punto: Yeri estaba escondida por miedo a las amenazas. La incertidumbre creció cuando personas cercanas a ella compartieron, de manera indirecta, pistas sobre su situación. Amigos íntimos dejaban comentarios ambiguos como «está bien, solo necesita tiempo o pronto sabrán de ella». Estas frases, lejos de tranquilizar a los seguidores, encendieron aún más las dudas y la preocupación. El silencio de Yeri se convirtió en un misterio que todos querían resolver. Las redes sociales explotaron con teorías. Había quienes defendían que la influencer debía priorizar su seguridad y mantenerse oculta el tiempo que fuera necesario. Pero también estaban los incrédulos que aseguraban que todo era parte de una estrategia para generar más atención y preparar su regreso con un nuevo escándalo. En medio de esa división, el nombre de Yeri Mua se mantenía en tendencia, incluso sin publicar absolutamente nada. Los fans más leales organizaron campañas digitales para mostrarle apoyo. Mensajes como «vuelve pronto», «Bratz Jarocha» o «estamos contigo Yeri» inundaron TikTok, Instagram y Facebook. Algunos, incluso, encendieron veladoras y compartieron fotos pidiendo protección para ella, como si de una figura mística se tratara. La influencer, que antes parecía intocable frente a las críticas, se había transformado en un símbolo de vulnerabilidad que despertaba empatía en quienes alguna vez la juzgaron. Sin embargo, el vacío que dejó su ausencia también fue aprovechado por sus detractores. Memes, burlas y comentarios crueles circularon con fuerza, minimizando las amenazas y cuestionando la veracidad de lo que estaba ocurriendo. Para ellos, Yeri simplemente estaba actuando. En ese clima de incertidumbre, sus seguidores permanecían divididos entre la preocupación real y la esperanza de un regreso explosivo. Lo único cierto era que, con su desaparición, Yeri Mua había logrado algo inusual: mantener la atención de todos sin necesidad de pronunciar una sola palabra. El silencio de Yeri Mua se convirtió en un arma de doble filo. Por un lado, mostró su lado más humano y vulnerable, ese que rara vez dejaba ver entre los gritos, las risas y los pleitos transmitidos en vivo. Por otro, encendió un debate que fue mucho más allá de su figura, la delgada línea entre la fama digital y el riesgo real que implica exponerse sin filtros ante millones de personas. Aunque no ha regresado oficialmente, allegados cercanos filtraron que Yeri está planeando su reaparición, pero solo cuando sienta que su seguridad está garantizada. Algunos dicen que se está asesorando con abogados y que incluso ha considerado medidas de protección más serias, como escoltas privados. Otros aseguran que está aprovechando este retiro forzado para replantearse la manera en la que maneja su vida pública, sin dejar de ser polémica, pero con mayor cuidado respecto a la información personal que comparte. Mientras tanto, la expectativa crece. Cada día que pasa sin noticias oficiales, sus seguidores mantienen la esperanza de verla regresar más fuerte que nunca, y sus detractores aprovechan para sembrar dudas sobre la veracidad de las amenazas. Las discusiones en redes se volvieron intensas. ¿Es Yeri realmente una víctima de un acoso peligroso o está usando el miedo como parte de su propio espectáculo? Lo cierto es que, al margen de las opiniones, las amenazas de muerte lograron lo que parecía imposible: callar a la Bratz Jarocha. La mujer, que había enfrentado insultos, demandas y escándalos sin ceder ni un centímetro, se vio obligada a dar un paso atrás. Y ese silencio, en lugar de apagar el interés, lo multiplicó. Programas de espectáculos, medios digitales e influencers han utilizado su ausencia como material de debate. Algunos periodistas alertan que el caso de Yeri no es aislado, que muchos creadores de contenido enfrentan acoso y amenazas que rara vez se denuncian o reciben atención seria. Otros opinan que la línea entre entretenimiento y riesgo se ha vuelto cada vez más peligrosa, sobre todo cuando la vida personal de los influencers se convierte en parte del show. Hoy, Yeri Mua se encuentra en una encrucijada: proteger su vida o mantener el personaje que le dio fama.
Entre el silencio y la resistencia, su figura se agiganta, recordando a todos que la fama digital no solo trae seguidores y dinero, también puede convertirse en una carga capaz de poner en riesgo lo más valioso, la tranquilidad y, en casos extremos, la propia vida. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Crees que Jerry Moa hizo bien en desaparecer de las redes para protegerse? ¿O piensas que tarde o temprano regresará con más fuerza que nunca? Déjame tus respuestas en los comentarios, quiero leerte. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video para que más personas conozcan la historia. Tu apoyo es súper importante para seguir trayendo contenido exclusivo.